Le cedemos la palabra a la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández, quien comentará la conferencia magistral. Pues muchas gracias, nuevamente agradezco que permanezcan aquí y les quiero comentar que se me olvidó hace rato decirles, antes de iniciar esta tercera parte del evento, que nos acompañan los stands del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Procuraduría Social de la Ciudad de México y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, con información que tienen allá en los escritorios. En un momento más en el receso ustedes podrán conocer todas las actividades que trajeron también para acompañarnos como parte esta mañana de este evento. Muchas gracias a todos ustedes a los sujetos obligados que acabo de mencionar por participar, y a todos los sujetos obligados que nos acompañan con sus actividades también. Yo sé que son muchas, pero darse este tiempo esta mañana también nos enriquece. Muchas gracias. Voy a presentar entonces ahora a quien me acompaña, a mi maestra, no hace mucho, decíamos hace ratito, para que no se vaya por ahí a oír, ¿verdad? No hace mucho, fue mi maestra, la ministra, ahora en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, una persona que le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana, porque entre otras cosas ha sido la impulsora en la Corte y en todos los escenarios donde ha estado en su amplia trayectoria, que ustedes escucharán enseguida. Ha sido la impulsora de los temas de género, y uno de los temas de género ha sido precisamente empoderar a los grupos vulnerables. Uno de los grupos vulnerables aparte son los adultos o las personas mayores, y más aún también las mujeres. Las mujeres de ese sector también sufren de muchos temas relacionados con su género, y ella ha sido de las impulsoras no solo con su trabajo jurisdiccional, sino también con una serie de quehacer externo a ese trabajo, que la verdad nos place mucho por eso tenerla esta mañana y que nos venga a platicar ahora sobre este tema. Rápidamente les cuento en su amplísima trayectoria que Margarita Beatriz Luna Ramos nació el 4 de enero de 1956 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ya revelamos tus datos personales, oye, ¿quién me hizo esta biografía? Pero bueno, yo sé que aquí van a quedar, no pasa nada, ¿verdad? No se opone. Por favor, firma tu aviso de privacidad. De eso se trata, de que tomamos esto en esta mañana de una manera divertida también y muy entretenida. Muchas gracias. En su formación académica, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, donde cursó la especialidad de Derecho Constitucional Administrativo, la maestría y el doctorado. También ha cursado diversos diplomados y ha sido, entre otros, la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial, en el cual, les decía, fue mi maestra. Y la verdad es que también fue ella egresada de ese instituto, entonces no salimos tan mal de ahí, ¿verdad? No nos va tan mal. Ella ingresó al Poder Judicial, donde desarrolló muchísimos cargos en lo largo de su trayectoria, desde oficial judicial mecanógrafo, actuario, secretario de juzgado, secretaria proyectista en tribunales colegiados, en salas penales y administrativas de la Suprema Corte de Justicia, en donde también fue tesorera y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de ese máximo tribunal. Fue nombrada juez de distrito en materia administrativa y también decana de los funcionarios, y la primera mujer presidenta, por lo mismo, de la tercera reunión nacional de jueces de distrito, efectuada en el 92. En el 93 fue designada magistrada de circuito, cargo que ocupó durante 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa, lapso en el cual también fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia y designada por el Congreso de la Unión como magistrada también en materia electoral para integrar la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. En febrero del 2003 fue la primera mujer nombrada por oposición como consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Después de este cargo fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeñaste, me decías, 15 años, en el cual ahora ella es una persona como ministro en retiro, digamos jubilada, pero muy activa. Ella hace muchísimas cosas. Creo que trabaja más ahora jubilada
que cuando estaba en la Corte y que trabajabas muchísimo, muchísimo en la Corte. La verdad es un gusto tenerte aquí y el micrófono es tuyo, yo ya no me apropio de él. Muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, días todavía, ¿verdad? A todas y a todos. Realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy en este foro tan importante relacionado con la protección de datos personales para las personas adultas mayores. Debo mencionarles que me siento muy identificada con ustedes porque yo ya soy una persona adulta mayor. Ahora acaba de decir mi fecha de nacimiento y con eso pues se revela justamente que yo ya paso de los 60. Entonces me siento total y absoluta. No, pero no te han ocultado mi fecha de nacimiento. Yo creo que, bueno, hay quienes no les gusta decirlo, desde luego, y es muy respetable. Sin embargo, yo siempre he pensado que si dijera que tengo menos edad, cuando me ven, las personas van a decir, ay, pobrecita, ojalá llegue a la edad que representa. Entonces, mejor saber la fecha exacta y así, bueno, ya estamos en la idea de cuántos años tenemos y de cuántos años estamos hablando. Entonces, les decía, me siento muy identificada por esa razón, en primer lugar porque estoy ya dentro del grupo de adultos mayores. Tengo ya mi credencial del INAPAL, que me da muchos descuentos para ir a museos, para ir a muchos lados, cosa que me encanta. Y además también decirles que el festejo del Día del Abuelo, que se va a llevar a cabo, me parece que el miércoles próximo, es algo en lo que sí no les puedo acompañar todavía con el dolor de mi corazón. Si algo quisiera en esta vida es ser abuela. De veras, creo que es algo que se debe disfrutar muchísimo, pero yo con mis hijas todavía no veo claro. Entonces, le decía a mi marido el otro día que estaba a punto casi de anunciarme en el periódico para tratarme como abuela, porque no veo claro esa posibilidad. Así que felicito a quienes estén en ese papel que se me hace realmente extraordinario. A los nietos creo que no se les quiere, se les adora. Y el ser abuelo pues es consentirlos, es mimarlos y además es quererlos sin tanta responsabilidad, que los eduquen los papás, ¿no es cierto? Los abuelos los disfrutamos. Entonces, sobre esa base me identifico muchísimo con ustedes. Además, escuché, aparte de que están varios grupos jubilados, el de la mami de Vivis, que además es la artífice de este foro y que, como ella bien dijo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos queremos desde hace mucho tiempo. Y además respetamos mucho a Vivi por esa energía que tiene para hacer tantas cosas. Y precisamente su llegada a Info creo que ha sido muy importante, porque si alguien ha promovido en esta institución una serie de foros precisamente para que la ciudadanía conozca lo que es realmente el derecho a la información y lo que es la protección de datos personales, se lo debemos a ella. Gracias Vivi por todo y es un honor estar con ustedes el día de hoy. Como todos ustedes saben, en la posguerra, después de que se firman los tratados de paz, la Organización de los Estados Unidos tuvo como finalidad fundamental el tratar de, a toda costa, de hacer cosas para evitar que se dé otra guerra mundial. La idea fundamental es que eso no se repita. Fue una catástrofe que nos afectó realmente a todo el mundo, aunque nosotros todavía no viviéramos o conociéramos algunos de ellos por las noticias. Es algo que no se desea, que no se quiere. Entonces, una de las situaciones que se plantearon en la posguerra fue precisamente el fomento al respeto de los derechos humanos. Y esto se llevó a cabo a través de la firma de muchos tratados internacionales, muchos tratados que fueron de alguna manera estableciendo compromisos de los países que los firman. Los tratados internacionales, ustedes saben, los países se unen para ponerse de acuerdo en determinada situación y bueno, firman el tratado internacional, lo llevan a su sistema jurídico doméstico, forma parte de ese sistema jurídico y pues se trata de cumplir con los compromisos
que se llevan a cabo en esos tratados internacionales. En cuanto a los adultos mayores, si bien es cierto que no tenemos un tratado internacional específico en cuanto a la forma de tratamiento de cada uno de nosotros, lo cierto es que muchos tratados internacionales diversos nos tratan de manera explícita a veces y de manera implícita otras tantas, pero en varios de ellos encontramos este reconocimiento a este derecho que debe de tenérseles a las personas adultas mayores. ¿Y por qué? Pues porque en esta vida es un ciclo que iniciamos con nuestro nacimiento. Todos alguna vez fuimos niños, todos alguna vez fuimos jóvenes y guapos y jóvenes y guapas y alguna vez fuimos adultos y ahora entramos al círculo de adultos mayores. Es como una parábola, esta figura geométrica en la que empezamos en un ascenso de nuestra vida y luego esa línea baja precisamente para un día concluir con ella. Es la ley de la vida, eso es algo que nosotros no podemos evitar y por supuesto lo único que nosotros debemos pensar es que todas y cada una de las etapas de nuestra vida siempre hay que vivirlas al máximo, hay que disfrutarlas al máximo, pero sobre todo, ¿a qué venimos a esta vida? Venimos a ser felices, esa es la razón de ser de nuestra vida, esa es la razón de ser de nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que se desea siempre? Tener una niñez feliz, tener una niñez inquieta, amable, bonita. Hay un dicho popular que dice, infancia es destino. Y pues yo creo que tiene mucho que ver eso, porque de la manera en que nosotros vivamos nuestra infancia, y no me refiero a cuestiones materiales, esas van y vienen y se suplen por muchas otras cosas que en un momento dado nos dejan mucho más como seres humanos. Creo que una infancia que está rodeada de cariño, una infancia que está rodeada de amor por nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nos deja mucho más para la vida futura que cualquier cantidad de dinero o de cosas materiales que pudiéramos tener. Entonces pasamos de nuestra niñez a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, a la pubertad, donde nos comemos el mundo a puños, donde queremos, descubrir el mundo y donde estamos inconformes con todo, absolutamente todo lo que pasa en esta vida. Tengo una amiga muy querida que también fue mi colaboradora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me decía, ay, es que mi hijo está en la edad terrible de que está inconforme con todo, todo le molesta, todo le enoja, está enojado con la vida. Y el otro día le decía, hijito, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué siempre estás disgustado? Y entonces él le contestó, ay mamá, esta maldita pubertad, no me hagas caso. Y es eso, son diferentes etapas de nuestra vida, pues que vamos viviendo de la forma en que la vida nos las va presentando y llegamos a la edad madura, obtenemos un grado profesional o desarrollamos un determinado oficio, encontramos una razón de ser para dedicarnos y lo importante en esto es hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos satisface. ¿Por qué razón? Porque desde la trinchera en que nos encontremos esto lo hacemos contentos, felices. Esa es la idea fundamental. Y bueno, pues el tiempo pasa, los hijos crecen, se casan, se van, bueno, ahora ya son hasta uniones libres y todos los tiempos cambian. Entonces, al final de cuentas, los hijos hacen su vida. ¿Por qué? Porque tienen derecho a hacerla. Es lo propio, es lo natural, es lo correcto. Y entonces nosotros entramos a una etapa diferente en la que ya estamos y en la que yo me considero exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque además estoy jubilada ya del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, escuché que estaba un grupo de jubiladas del Poder Judicial de la Federación. De la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, nos sentimos igualmente identificadas porque la función siempre es la misma. Entonces les decía, llegamos a esa culminación de nuestra vida después de haber trabajado muchísimo tiempo, después de haberle dado a nuestras instituciones lo mejor de nosotros mismos, que fue lo que hicimos al trabajar, dejar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, pues también es justo un retiro en el que podamos hacer cosas diferentes. ¿Qué es importante cuando nosotros nos retiramos? Yo creo
no quedarnos estáticos, no dormir en la casa todo el día o ponernos a ver la televisión. Hay programas interesantes, Netflix está muy bonito, las series son buenísimas, pero finalmente hay que hacer cosas. ¿Por qué hay que hacer cosas? Porque en la actividad que nosotros tengamos encontramos prácticamente esa razón de ser también de nuestra edad madura, de los inicios de nuestra vejez, que también es bonito, es parte de nuestra vida. Pero en este transitar de nuestra vida que viene desde nuestra niñez hasta esta edad madura en la que afortunadamente nos encontramos todas y todas, o la mayoría, no todas porque hay gente muy joven, pero la mayoría de los aquí presentes con los cuales me identifico plenamente. ¿Qué sucede? La vida va también evolucionando, la sociedad va evolucionando, pero sobre todo la tecnología va evolucionando. Yo recuerdo cuando entré a trabajar, hace ratito leía mi currículum y decía que entré como mecanógrafa a un juzgado de distrito cuando todavía estaba estudiando la carrera. Mis hijas se mueren de la risa. La máquina donde yo escribía en ese entonces, que tenía una igualita en la casa, es una Remington de esas negras, grandotas. Yo en esas empecé en el juzgado de distrito. Mis hijas hoy la ven como pieza de museo. Le pegábamos durísimo, durísimo, porque tenía que pasar cuando menos a 10 copias con tal de no hacer tantos autos. Entonces, y si nos equivocábamos, acuérdense, había que borrar poniéndole un papelito, porque si no, se cuatrapeaban todas las copias. Luego conocimos el stencil, que ya fue una gran ayuda, de alguna manera, era aprender a barnizarle con pintura de uñas cuando nos equivocábamos, y bueno, pero ya era un adelanto. Después llegaron las máquinas eléctricas. Yo recuerdo, estábamos acostumbrados a pegarle con alma, corazón y vida a las Remington, y de repente llegan las eléctricas, esas de bolita, que le daba uno despacito y se iba la letra. Dios mío, ya me equivoqué, pero estaba uno acostumbrado a pegarle muy, muy duro. Entonces fuimos evolucionando en todo ese cambio tecnológico, hasta que cuando yo ya era juez de distrito, empezaron las computadoras. Fíjense ustedes que la Corte en ese entonces nos mandaba 3 computadoras por juzgado, 3 computadoras. Entonces, ¿qué hicimos? Hacíamos una tanda, y pues cuando teníamos el dinero para comprar una computadora, la comprábamos entre todos los secretarios y el personal del tribunal, y ya las íbamos asignando, y así nos fuimos haciendo de nuestras propias computadoras mismas que llevamos al trabajo. Pero eran computadoras de tarjeta con impresoras de punto, ¿se acuerdan? Bueno, y yo me acuerdo todavía de la primera computadora que vimos en la Corte, que era así como las películas de ciencia ficción, aquellas del Santo, ¿se acuerdan? Que era un cuarto lleno de foquitos y de cosas así. La primera computadora de la Corte era un cuarto completo lleno de botones y de cosas, y era algo que nos asombraba. Hoy vemos que en algo como esto, tan chiquito como esto, podemos tener más información que cualquier enciclopedia, que cualquier cosa. Y no solo información, sino que podemos comunicarnos a donde queramos, a cualquier parte del mundo, en comunicación instantánea, lo que estamos viviendo en este momento. Entonces dice uno, caray, la tecnología de veras que crece a pasos agigantados. ¿Y qué sucede? Pues nosotros fuimos niños pues hace ya algunos ayeres, no tú, Vivi, porque tú eres muy, muy joven, y muchas de ustedes, pero muchas de nosotros sí ya tiene rato que fuimos niñas, y pues nuestro modo de jugar, nuestro modo de entretenernos era totalmente distinto. Yo jugué mucho muñecas, a mí me encantaba jugar muñecas, los muchachos jugaban al trompo, a las canicas, bueno, yo jugaba canicas también, me encantaba. Eran otro tipo de juegos quizás, donde la convivencia entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, era mayor. ¿Y qué sucede con el paso del tiempo? Vamos viendo la evolución de la tecnología, que crece a pasos agigantados, y de repente surgen las computadoras, y yo me acuerdo todavía de los teléfonos celulares. ¿Se acuerdan del primer teléfono celular? Era un portafolios, de este
tamaño y adentro venía el teléfono y bueno, se sentía uno muy importante. ¿Quién tenía? Yo obviamente no lo tenía, pero quien tenía el teléfono celular andaba con su portafolio y uno decía, ay, el señor ha de ser abogado, ay, seguramente. Y no, era su teléfono celular. Era su teléfono celular. ¿Y qué pasó? Pues se fueron reduciendo el tamaño de esos teléfonos celulares. Me acuerdo que había coches que tenían una antenita, ¿se acuerdan? Una antenita, y eran los coches que tenían teléfono. Era así como, era gente que tenía una posición económica muy, muy alta, porque esto era carísimo. Entonces, de repente, pues empezamos a ver que las propias computadoras, año con año, van teniendo un avance tecnológico impresionante, se descubre el internet y con esto rompemos las barreras del mundo, rompemos las barreras de, bueno, antes me acuerdo si alguien se iba a estudiar al extranjero, para que hablara por teléfono, era los domingos que era más barato, ¿se acuerdan? La tarifa era diferente y al día, la mamá o el papá estaba pegado al teléfono para no perder un segundo, porque las llamadas de larga distancia eran carísimas, carísimas. Está hablando fulanito, menganito, no, bueno, y 2, 3 palabras, y tener ya muy pensado lo que se les iba a decir para no gastar mucho tiempo. Hoy vemos que eso, bueno, puede uno pasarse las horas platicando con otras personas en cualquier otro lugar, o estar trabajando y estar conviviendo con ellas, o como le hace mi hija con el novio, que ella está en un lado y él en el otro, se ponen a ver una serie juntos y los dos están trabajando, están haciendo algo y están viendo alguna cosa en la computadora. Son cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos. Vemos a los niños de hoy, a los bebés de hoy, que eso a veces me impacta demasiado. Ver que en lugar de tener una muñeca o un juguete, tienen un iPad y las manitas apenas las pueden mover y ya le están pasando y ya le saben manejar. Y uno ve a los muchachos que en el momento en que usan un teléfono celular, ¿cuántas personas de aquí usan el teléfono celular? Que lo usen aparte del teléfono. Levanten la mano. Ah, no, pues son muchas. Me gana. Yo el teléfono casi lo uso meramente como teléfono, quizás algo de internet a veces, pero me cuesta mucho trabajo. Realmente nuestra brecha generacional, al menos en mi caso, ha sido fuerte. Y luego, ya no digan más, empiezan otro tipo de manifestaciones como son pues, las redes sociales, Facebook, Twitter sí tengo. Twitter sí tengo, pero el Facebook decía que tu mami sí tiene. Le voy a pedir asesoría, señora, yo no tengo Facebook, no lo sé usar. Entonces, ¿qué sucede? Se nos va dificultando el poder hacer uso de este tipo de tecnologías cada vez más. Y en las nuevas generaciones como que sentimos que nacen ya con ese chip diferente que a nosotros no nos los pusieron porque en nuestra época no había. ¿Y qué sucede? Ahora los niños solitos manejan los controles remotos, las pantallas de televisión, no vayamos más lejos. Algo que antes era pues, esperar a que se calentara el bulbo y a veces darle un golpecito arriba. No, hoy es una cosa impresionante, le encuentran que cuál serie, que si Netflix, que si Claro Video, que YouTube, ¿qué quieren? No, bueno, es impresionante. Y a nosotros eso nos va alejando un poco de esta nueva generación y va acrecentándose esa brecha. Aquí es donde nosotros vemos que también el derecho pues tiene que ir asociado de todo este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque todo esto amerita una regulación. El derecho va pegadito de cualquier adelanto tecnológico. ¿Por qué? Porque tiene que ir diciendo esto debe ser así, asado, no abusen de esto, no hagan esto otro. ¿Por qué? Porque esto puede perjudicar a fulano, a mengano, y empieza a poner reglas, empieza a poner sanciones y va de la manita con los adelantos tecnológicos. A veces corriendo detrás de ellos, pero tienen que estar presentes precisamente para regularlos. A partir del segundo milenio, ustedes recordarán que se dieron algunas circunstancias muy importantes
porque entró en boga precisamente de manera muy, muy fuerte la libertad de expresión, el respeto a la libertad, que siempre ha existido en nuestra Constitución desde 1917. Pero esta libertad de expresión y este derecho como ciudadanos a la información, a conocer todo aquello que nuestras autoridades están haciendo, cómo lo están haciendo, de dónde obtienen los recursos para hacerlo y cómo lo hacen, bueno, pues empezamos a interesarnos y qué bueno que la sociedad cada vez más se interese por lo que hacen sus autoridades. Entonces, pues vino una regulación muy importante, una reforma muy importante al artículo 6º constitucional, precisamente tratándose del derecho a la información que como ciudadanos tenemos todos. Sin embargo, este tipo de reformas pues también amerita de tener leyes secundarias que vayan desarrollando los principios y las reglas que se establecen en la propia Constitución. Entonces, se fueron desarrollando estas leyes secundarias para darle cabida precisamente a esta regulación y muy posteriormente se percataron también de que en este derecho a la información, en este derecho a la libertad de expresión, pues ¿quiénes estamos involucrados? Pues los ciudadanos. Todos nosotros, estemos en un puesto público o estemos como ciudadanos en particular, siempre estaremos involucrados en este tipo de situaciones de la información. Y no solo eso, vemos que la tecnología, lo que antes en un hospital, por decir algo, se llevaba a cabo todo en un expediente hecho a mano, en listas llevadas a cabo en libros, también hechos a mano, pues fueron ingresándose a las computadoras, fueron ingresándose a bases de datos muy importantes, en donde la historia clínica de cada persona pues se va desarrollando, y cómo se llama, y dónde vive, y de dónde es usted, y sus papás qué enfermedad tuvieron, y usted qué enfermedad tiene, y usted ya tuvo algún parto, y su parto fue natural o fue esto. Bueno, pues todo esto se va llenando en una historia clínica. ¿Y qué sucedía? Bueno, que se percataron que todo este tipo de información pues involucraba situaciones muy particulares y muy especiales de cada uno de nosotros, y que en un momento dado, si bien todos queremos estar informados, todos tenemos derecho a la información, había que dividir la información que podemos tener de las actuaciones de las autoridades y la información que podemos tener y también entregar en manos de particulares que por razón del mismo oficio que realizan, pues tienen que tener esos bancos de datos. Y a nosotros, como dicen, ir y soltar la papa en donde nos corresponda, sea en el hospital, sea en un banco, queremos abrir una cuenta de ahorros, de cheques, de lo que sea, igual nos ponen en confesión y nos hacen decir una serie de datos nuestros. Entonces, ¿qué sucedió? En 2010 se promulga otra reforma constitucional muy, muy importante, que es la que ahora le ocupa a Vivi en este instituto y que lo hace de manera muy dinámica y además lo hace de manera muy agradable, que es precisamente proteger todos esos datos personales que nosotros les damos a las autoridades y les damos a los particulares. A las autoridades, por ejemplo, queremos sacar nuestra credencial del IFE, pues ahí vamos a ponernos en confesión dónde vivimos y cómo nos llamamos y todo, ¿para qué? Pues para que nos den nuestro IFE. Y queremos ir al hospital o al banco a hacer una cuenta, a un problema médico, pues igual tenemos que soltar todos nuestros datos personales. Bueno, pues la idea fundamental es que todos esos datos estén protegidos, y que si los tenemos que dar para efectos de determinada información que va a servirnos a nosotros para un trámite, para que nos curen una enfermedad, para que manejemos una cuenta, estén protegidos. La idea fundamental es esa, que estén protegidos de tal manera
que no acabo de salir y el señor del banco ya le esté vendiendo mis datos a quien me va a vender. Me vio que me gustan los guaraches. Pues el fabricante de guaraches ahorita le mando tus datos. ¿Para qué? Para que mañana te esté ofreciendo la venta de guaraches. O te gusta las gorras, pues le mando los datos, mi banco de datos se lo vendo al señor de las cachuchas para que mañana te esté ofreciendo cachuchas. No, o sea, la idea fundamental es que mis datos personales son eso, muy personales, y yo tengo la obligación y el derecho de dárselos a quien yo quiera, no a quien quiera tenerlos. Desde luego dicen que información es poder, eso lo sabemos muy bien. Quien más información tiene, pues más poder tiene. ¿Por qué? Porque puede manejar estadísticamente las posibilidades que mucha gente tiene. Bueno, incluso fíjense que se manejan tantas cosas tecnológicamente que a veces ni sabemos, que cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono, hacemos búsquedas en internet o hacemos compras, o utilizamos determinadas aplicaciones, a quien le guste jugar el solitario, cosas de esas, bueno, pues eso lo registra nuestro teléfono, y si se dan cuenta, de repente nos van a llegar ciertos como comerciales de las cosas que saben que nos gustan. ¿Y por qué? Porque es lo que estamos nosotros determinando en el momento en que estamos usando nuestro teléfono. No hemos soltado un solo dato. Estamos simplemente usando el teléfono y ya otras personas están teniendo las tendencias de lo que a nosotros nos agrada. Entonces, esto que puede ser muy provechoso, porque decir, pues qué padre que yo esté en mi casa y que me digan, yo sé que a ti te gustan las telas de tal marca o de tal color, y ahí te van muchas para las que quieras escoger. Desde la comunidad de mi casa, pues hago mis compras o lo que sea, qué padre, ni siquiera tengo que desplazarme. Hay cosas que nos benefician, hay cosas que nos hacen la vida cómoda. Pero la idea fundamental es que todo eso sea porque nosotros querramos, no porque una persona ajena utilice nuestros datos para hacer negocio. Esa es otra cuestión totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros, lo que el instituto, lo que las autoridades federales también de protección de datos personales y de derecho a la información pretenden es que las personas hagan uso de estos derechos constitucionales y legales, que todos hagamos uso de ellos, pero en la medida en que nosotros queramos. Y por eso han establecido lo que Vivis les mencionó hace rato, que son estos derechos ARCO. Y el derecho ARCO es porque de alguna manera está estableciendo las siglas de lo que podemos hacer con nuestros datos personales, que son rectificación, acceso, ¿cómo? Rectificación, cancelación y oposición. Fíjense, si alguien está usando nuestros datos, nosotros podemos hacer uso de estos derechos para decirle, ¿sabes qué? Fíjate que no tienes por qué hacer uso de ellos. O los tienes, pero los tienes mal. Oye, pues mis datos están correctos, no están correctos y mis datos deben estar de esa manera. Pero, ¿qué es para nosotros lo más importante? Lo más importante es que no le tengamos miedo a acceder a estos medios tecnológicos que quizás no los tuvimos desde pequeños. ¿Por qué? Pues porque no habían, pero que aprendamos a utilizarlos, aprendamos de sus bondades, aprendamos a que realmente nos hagan la vida más cómoda, más fácil, más bonita, más independiente, más autosuficiente y menos solitaria. Que yo creo que eso es lo más importante de los medios tecnológicos. Y que de alguna manera también aprendamos a frenar cuando nosotros no querramos que las cosas sucedan de determinada manera. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues acercándonos, entendiéndolos, estudiándolos y practicándolos. Porque podemos tomar nuestras clases de computación, pero si no lo practicamos, de veras se los digo por experiencia, se nos olvida. ¿En qué está prácticamente el dominio de la tecnología? En la práctica.
en la práctica cotidiana. Esa es la idea fundamental. Y quiero decirles que las autoridades de nuestro país, tanto locales como federales, administrativas, legislativas y jurisdiccionales, realmente se han enfocado a que este grupo al que nosotros pertenecemos, los adultos mayores, tengamos muchas canonjías y muchas facilidades precisamente para lograr acercarnos a estas tecnologías y a estos medios que ahora tenemos a nuestro alcance. Yo quiero mencionarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que tuve el honor de pertenecer y que bueno, yo me sigo sintiendo ministra, no me dejo de llamar así, ahora soy en retiro, pero quiero decirles que el máximo tribunal del país siempre ha estado en la idea de la protección a los derechos de los adultos mayores. El instituto en el que estamos hoy presentes, hace relativamente poco tiempo presentó una acción de inconstitucionalidad, precisamente cuando salió la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, porque este es un sistema nacional que es importante que ustedes sepan, está a nivel constitucional. Luego hay leyes generales que dan competencia a la federación, a los estados y a los municipios en esta misma materia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los congresos, tanto el federal como los locales, legislan para hacer leyes secundarias que se adapten a las reformas constitucionales. Entonces, pues la Ciudad de México tampoco escapó a esa situación y emitió la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Pero en el momento en que se expidió por la Asamblea de Representantes, el instituto, que es un organismo constitucional autónomo de la Ciudad de México, advirtió que en materia de adultos mayores había un artículo que en su opinión no era acorde con la Constitución. Y pues muy responsables, como han sido siempre, y promoviendo siempre la cultura de la información y de la protección de datos personales, promovieron una acción de inconstitucionalidad donde impugnaron diversos artículos de la ley. Pero el que nos interesa para nuestra plática es el artículo 77 de esta ley de protección de datos personales para la Ciudad de México. ¿Y por qué lo impugnan? Fíjense que este artículo 77 lo que dice es que los adultos mayores necesitan tener un trato diferente, un trato preferente, una ayuda, algo que haga que ustedes se acerquen más a las tecnologías de la información y que evidentemente estén conscientes de hasta dónde pueden hacerlo y cuáles son los peligros también de acercarse. Pero el artículo utilizó un verbo que no era el más adecuado. Él dijo, las autoridades procurarán que a los adultos mayores se les dé ciertas facilidades. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues, ¿cómo que van a procurar? Procurar es intentar, es saber si acaso, a ver si quieren. Y dijeron, no, espérenme tantito, esto es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque la Constitución, en su artículo primero, está estableciendo de manera tajante que no puede haber discriminación de ninguna clase para ningún ciudadano mexicano por muchas razones, pero entre ellas por edad. Entonces, no puede emitirse una ley que diga, y ahí procuren un poco a los adultos mayores. No, la idea fundamental es decir, y tienen la obligación, tienen el deber de hacer todo lo que tengan que hacer para que los adultos mayores tengan acceso a la información, pero sobre todo que tengan el derecho y tengan la posibilidad de saber hasta dónde llega la protección de sus datos personales. ¿Por qué? Porque las dan en todos lados, a donde vayan van a dar datos personales. Entonces, ¿cuál fue la idea del instituto? Y eso se los deben aquí a los comisionados presentes, a los comisionados de este instituto y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también presentó otra acción de inconstitucionalidad que se vieron de manera conjunta y acumulada y se resolvió por la Corte, pero se declaró la inconstitucionalidad
constitucionalidad de este artículo. Y se dijo, no es que procuren, no es que intenten, no es saber si quieren. Hay la obligación de proteger a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son un grupo vulnerable. ¿Y por qué somos un grupo vulnerable? Somos un grupo vulnerable porque tenemos una brecha generacional muy fuerte con las tecnologías de la información. Entonces sí deben no procurarnos, deben ayudarnos a que venzamos esa barrera, a que vayamos más allá de aquello, para que en un momento dado podamos utilizar todas estas herramientas que cada vez son mayores. Y hay dos asuntos más que les quiero comentar rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, Vivi, que para que vean que el Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal del país está muy al pendiente de los adultos mayores y está muy al pendiente de cómo se tramitan los juicios ante los tribunales jurisdiccionales. Fíjense que hubo un juicio en el que una pareja, un señor y una señora, demandaron a su vez a otra señora la posesión de un terreno. Y la señora pues se defendió, compareció, y en el momento en que comparece dice, yo tengo 87 años y quiero autoridad, juez, que sepas que yo soy una adulta mayor. Esto fue en el estado de Jalisco, para que vean que también las autoridades legislativas se preocupan por nosotros, se preocupan por nuestro grupo. En el estado de Jalisco hay en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, se establece una Procuraduría Social, una agencia social, especie de Ministerio Público. Y esta Procuraduría Social tiene por objeto que cuando se trata de menores de edad, de personas incapaces, de grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores, tiene la obligación de comparecer al juicio. El juez tiene que notificarle a esta Procuraduría que entre las partes hay un adulto mayor y que comparezca para que vigile que ese procedimiento se lleve a cabo de la mejor manera. Fíjense cómo los legisladores también se preocupan por eso, porque en la ley existe esa posibilidad. Entonces aquí la señora manifestó que era una adulta mayor, sin embargo, por alguna razón no se llamó a la Procuraduría, sí se llamó por lo que hacían los quejosos, que también eran adultos mayores, pero nunca se dio intervención por lo que a ella correspondía. Se continuó con el juicio, le dieron la razón a los señores que demandaban el desposeimiento y la condenaron a entregar el bien. La condenaron a entregar el bien, esto se va en apelación confirman esta decisión y entonces la señora se va al juicio de amparo. Y en el juicio de amparo lo que aduce es, oye, tribunal colegiado, perdón, pero mi procedimiento está viciado. Mi procedimiento está viciado, ¿por qué razón? Porque yo manifesté desde el día que presenté mi contestación de la demanda que yo era una adulta mayor y que yo necesitaba de un tipo de asesoría más grande porque está en juego lo que tengo en este momento, que era la posesión de ese bien inmueble, y nunca pusieron a mi disposición esta asesoría y esta ayuda. Entonces, el tribunal colegiado lo que manifestó en ese momento fue, bueno, tuviste un asesor, un abogado, entonces pues no lo necesitabas y por eso, pues si el juez no lo mandó llamar, pues no pasó nada, porque tú estabas asesorado. Esto va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera sala en un recurso de revisión, y la primera sala lo que les dice es, espérenme tantito, nadie está diciendo que la señora no hubiera tenido un asesor, pero la ley de ese estado dice que tratándose de un grupo vulnerable, en este caso de un adulto mayor, lo que tiene que hacer el juez es darle la notificación correspondiente a la agencia del Ministerio Público Social para que en todo caso comparezca. No es una facultad discrecional del juez el determinar si debe o no darle parte. El juez tiene la obligación de hacerlo. Y tiene la obligación de hacerlo porque la Procuraduría Social, en esta ley de salud, lo que determina es que el procurador social puede actuar como defensor de oficio, puede actuar
exclusivamente como una persona que esté vigilando el procedimiento para que no vaya a haber pues ningún desvío, ningún desequilibrio, independientemente de que ella tenga o no quien la asesore. Entonces la Suprema Corte dijo, es verdad que los adultos mayores, a diferencia por ejemplo de los niños, que en un momento dado se dice el interés superior del niño amerita que se haga tal o cual situación, dice, en los adultos mayores, como se catalogan de esta edad a partir de los 60 años, y no es lo mismo pensar en un adulto mayor que acaba de cumplir los 60 o está en los primeros 60 a quien está en los 90. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo pues va minándose, va perdiendo facultades y no puede ser exactamente lo mismo. Sin embargo, eso no es una decisión del juzgador. El juzgador tiene la obligación de hacerlo y ya será la Procuraduría la que valore si va como representante, si va como defensor de oficio o si va exclusivamente como vigilante del procedimiento. Y ponían el ejemplo, para quienes vienen del Tribunal Superior de Justicia, ponían el ejemplo de cuando los menores de edad están en alguna situación de tutoría o de algo así, decían, bueno, tienen un defensor, tienen un abogado, van acompañados de sus padres, pero no obstante eso, el agente del Ministerio Público tiene que estar al pendiente del procedimiento, independientemente de que esté o no esté defendido. Pues lo mismo sucedía con esto. Entonces les digo, sí pasa y en un momento dado estamos pues protegidos también por la ley. Y el último asunto, muy rápidamente, una señora que a la que el esposo le demanda el divorcio, y se lo otorgan. Ella pues ya es una adulta mayor y en el momento en que le otorgan la disolución del vínculo, ella se va al juicio de amparo y dice, yo pedí desde un principio que me dieran una pensión compensatoria. ¿Por qué una pensión compensatoria? Yo siempre trabajé, pero siempre trabajé teniendo un sueldo muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque trabajaba medio tiempo, porque yo tenía la obligación de cuidar a mis hijos y de cuidar la casa. Entonces dijo, me jubilé, tengo una jubilación pequeña, muy pequeña, porque no me pude dedicar a otra situación profesional, porque en mi casa la idea era de que yo tenía la obligación de cuidar a mis hijos y no podía dedicarme a otra cosa. Entonces, sobre esa base, ahora que el señor me ha pedido el divorcio, porque normalmente sucede esto, ¿no? Se cambia de modelo, y entonces, entonces resulta que dice ella, ok, dice, soy una adulta mayor, tengo estos problemas de salud y tengo el pago de todos estos medicamentos y gano esto como jubilada, no puedo solventarlos. Entonces, ¿qué pido? Una pensión jubilatoria, una pensión compensatoria. Entonces, ¿qué sucedió aquí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace dos pronunciamientos que para mí son importantísimos. Uno de ellos es en cuestión de perspectiva de género. Y aquí la perspectiva de género fue en el sentido de decir, a ver, aquí hay un estereotipo, porque pusiste a la señora a decirle, tu función y tu única función es cuidar a los hijos. ¿Ah, quieres trabajar? Sí, pero no incumples con esta obligación y te das tiempo solo si cumples con tus hijos. Entonces, pues eso le limitó el aspecto laboral. Y entonces aquí se hace por la Corte un análisis muy interesante de perspectiva de género. Y luego la otra parte, dice, así como analizamos la perspectiva de género para evitar estereotipos, también analizamos la perspectiva de envejecimiento. ¿Y cuál fue la perspectiva de envejecimiento? El poder determinar si tiene o no derecho a una pensión compensatoria, tomando en consideración que es una adulta mayor, que tuvo una doble jornada laboral, porque tuvo que cumplir en los dos lados, y que aún estando jubilada, no tiene para solventar sus problemas de salud. Incluso, ni siquiera los problemas primarios, que son el vestido, el alimento y la manutención. Entonces, aquí se hace también un estudio muy importante por la Corte y se determina que sí es acreedora
claro, para que emita la sentencia el tribunal correspondiente, pero que sí es acreedora a esta función. ¿Y a qué voy con estos asuntos? ¿A qué voy? A que el máximo tribunal tiene muy en mente la protección de los derechos humanos, pero sobre todo tiene muy en mente la protección de los grupos vulnerables a los que hoy nosotros pertenecemos, que son los adultos mayores. Por eso mi súplica es: no se aparten de las tecnologías de la información, no se aparten de la actividad. ¿Somos adultos mayores? Sí, pero estamos bien. Y una manera de conservarnos bien y de conservarnos mejor es la actividad. Busquemos siempre qué hacer. Y el acercarnos a las tecnologías de la información nos va a dar muchísimas ventajas. Eso no lo olviden nunca. Nos va a hacer autosuficientes, nos va a hacer independientes, nos va a hacer que no nos sintamos solos, que estemos en comunidad, que tengamos mayor comunicación con nuestra familia y con nuestras amistades. Y sobre todo, nos va a hacer sentir más útiles, nos va a hacer sentir con una autoestima mucho más alta. Entonces, mi súplica, mi consejo, por favor, no se aparten de esta situación. Y quiero culminar mi participación con leerles rápidamente un poema que me encontré en la mañana que me encantó, que es de José Saramago, que dice: ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que soy viejo, pero otros dicen que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni la gente, ni lo que me dice la gente, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dice. Oye, perdón, me entró una llamada. ya la cancelé. Qué barbaridad, estábamos tan inspirados. Y luego dice, mi cerebro dicte: tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión, y otras en un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Que cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones fracasadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? Eso ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. Esos son los que tengo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ay, está muy fuerte. Pero para que se escuche. Pues muchas gracias, Margarita. ¿Verdad que les gustó? Este paseo anecdótico, yo sabía que iba a ser súper enriquecedor, porque ella es así, ella enriquece sus pláticas con sus experiencias personales y sus aportaciones, que ya vieron son muchísimas, todo lo que aprendió y todo lo que aportó en el Poder Judicial, de verdad que se agradece y es un deleite de verdad escucharte. Y pues sí, hacerles nada más un llamado, una invitación, como bien dijo, una súplica
a que usemos la tecnología, a que conozcamos nuestros derechos como adultos mayores. Hay mucha información para que ustedes sepan todo lo que tienen derecho, todo lo que pueden hacer, y la tecnología es la mejor herramienta para que ustedes puedan hacerlo. Métanse a su teléfono, no tengan miedo de descomponerlo. Si lo descomponen, no importa, se compran otro o se los cambian en la tienda, ¿no? Diciendo que no servía, que era una falla ahí de ¿cómo se llama? De fabricación, exactamente. Pero la verdad, háganlo. Mi mamá ha descubierto, les decía cosas que luego yo no sabía que tienen las aplicaciones, ¿no? La verdad es que no hay que perder esa curiosidad que bien destacas de los niños. Los niños tienen esa curiosidad que no debemos perder nosotros. La verdad es que no pasa nada. Hay que buscar en esos trámites muchas cosas, porque ustedes tienen ahí muchos servicios, muchos trámites para ya no tener que hacer papeleo, para no tener que andar dando incentivos perversos para que alguien les haga un trámite, para que alguien les haga un servicio. No, ustedes pueden hacer muchísimos trámites y servicios a través de su telefonito. Hay mucho entretenimiento ahí para ustedes, y también hay muchas formas de resolver este tema, de acceder a su información de salud, de saber sacar sus citas, por ejemplo, ¿no? De conocer en dónde pueden realizar los trámites. Una de las cosas que nos hemos encontrado mucho, Margarita, en el tema de la rectificación de los datos personales, es que se dan ustedes cuenta que su información luego está mal y no saben cómo hacerlo desde su acta de nacimiento. El tema de la rectificación en las actas es todo un tema, porque recuerden que en el caso de ustedes muchas cosas se hacían de la manera mecánica que platicamos al principio. También en mi caso, o sea, yo también usé esas máquinas que menciona no, sí, pero también empecé con esas computadoras que nos prestaban una allá cada 1000 años, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora ustedes pueden acceder a rectificar su información, porque tienen en sus documentos, desgraciadamente por la falta de tecnología, muchos errores que ahora pueden corregir tecnológicamente de una manera muy sencilla, y que luego ustedes no saben y los traen vuelta y vuelta por acá. Tecnológicamente métanse, aprendan a usar Google, ¿no? Ese que tiene doble O, y ahí pregúntenle lo que quieran, con la palabra que ustedes quieran van a poder encontrar muchísima información que ustedes van a necesitar. Tengan mucho cuidado con tanta información, porque luego no toda es cierta. Hay mucha información falsa, hay que aprender a verificar también la información, y la verdad es que todo esto se aprende pues escuchando todo lo que vamos a escuchar esta mañana. Margarita, muchísimas gracias por estos ejemplos. Alguien había alzado la manita por acá primero, y luego por acá alguien también, ¿verdad? Y allá. ¿Les parece si tomamos estas tres? Si me ayuda alguien con un micrófono. Primero con la señora de rojo, por favor. Gracias. Me llamo Silvia, tengo 75 años, cumplo 50 años de casada, pero hace un año me enteré que mi marido ya se divorció de mí. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues pedir su expediente, ¿verdad? Si ya se divorció, tenían que haberle notificado también. No me notificaron. Entonces tiene que ir al juzgado a ver el expediente, y para ver si esto es cierto o no, y si le notificaron, a quién le notificaron. Si nunca le notificaron a usted, no. Puede promover un juicio de amparo, porque se llevó a sus espaldas un juicio en el que usted no fue escuchada. No me notificaron nunca. Pero tiene que checar esto en el juzgado para ver si existe, y en el caso de que así sea y usted nunca fue notificada y en el expediente aparece que sí lo fue, aunque no haya sido así, usted se puede defender, porque nadie puede ser privado de ningún derecho sin ser oído, y usted era parte en ese contrato matrimonial, en esa relación, y si no fue oída, entonces puede, a través de un juicio de amparo, impugnar la sentencia donde la divorcia, y en todo caso establecer que necesitaban haber desplazado, porque aquí es una tercera extraña equiparable. En la jerga jurídica así se conoce. De todas maneras salgo perdiendo, ¿no? No, todavía tiene que hacer algo. Aparte de lo que le comenta la ministra, le puede hacer usted
por un servicio electrónico o una llamada telefónica, hacer una solicitud de información pidiendo su expediente. Nada más diga si hay un juicio a nombre de usted y de la persona que era su esposo, o que presumimos que sigue siendo su esposo, ¿no? Pero ojalá que sí haya dejado de ser, ¿no? Pues sí. Y de ahí en la solicitud de información puede usted obtener una versión pública de su expediente. Esto lo puede hacer por su telefonito, ¿no? Desde aquí se puede hacer desde... Sí, aquí se puede hacer, y puede usted acudir a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, y en todos lados hay una oficina de acceso a la información. Ahí pueden ustedes ejercer sus derechos ARCO y sus derechos de acceso. Una vez que se haga sabedora de la existencia del expediente, usted ya conoce de esa sentencia y ahí le empieza a contar el plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo. Aguas, porque se le puede ir. Vaya también a las oficinas de la Defensoría Pública para que igual ahí le faciliten un abogado que la pueda orientar, y si puede también contratar a un abogado, pues hágalo, porque sí, sí es un trámite que necesita un abogado, sí es algo que necesita una asesoría y una ayuda legal, entonces puede hacerlo a través de estos códigos. Sí, la Defensoría de Oficio también le puede ayudar, que es otra dependencia de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Y si quiere ahorita que termine el evento, acuda a nuestra oficina de transparencia que está allá afuera. Vieron ahorita un localito ahí en la oficina. Ahí puede usted gestionar su solicitud y la canalizan ante el sujeto obligado que corresponda. O sea, no tiene que ir necesariamente a tribunales, sino en cualquier oficina. Ahí le pueden canalizar su solicitud de información. Allegarse de información, así es. Se allega información e inmediatamente, como dice la ministra, busque un abogado, y que el abogado inmediatamente gestione ya sea la nulidad del juicio, el juicio de amparo, todo lo que tenga que gestionar para que usted se pueda defender, y aparte le puedan dar una jugosa pensión como la que mencionó, ¿no? Eso estaría mucho mejor, menos plática, ¿no? Por aquí rápidamente había otra manita. De nada. Nada más para felicitarlas. Soy Patricia Martínez, 68 años. Nos dio una alegría en el alma, te podría decir, no Margarita, sino ángel espiritual, porque salimos con una energía y con una sabiduría que también nos transmite. Muchas gracias por su información y gracias a las dos. La invitada. Por acá había otra manita, por acá. Gracias. Una especie de taller, de curso, para enseñarnos la tecnología, sí, claro, porque que en las sí. casas pues nadie tiene tiempo. Yo por lo menos soy muy lenta para aprender esto, porque mediante desde el principio ya la mejoría, porque no sabemos. Entonces, la tecnología. Les voy a dar 2 tips para que aprendan de trámites y servicios tecnológicos en la Ciudad de México. Dirijan, por parte de sus asociaciones, dirijan una carta a la agencia digital, se llama, a la agencia digital en la Ciudad de México, que es la que está englobando todos los servicios. Todo eso no sabemos, señorita. Pues yo lo que quiero es que correo. con nuestro teléfono, si pudieran una mención en nuestros grupos, que nos dieran una... Sí, claro que sí. Y aquí en el instituto contamos con un área de capacitación. Bueno. Igual por escrito podemos gestionar y tramitar, y con muchísimo gusto, solamente de su grupo hagan la a petición. petición de todas mis compañeras, Sí. porque pues ya yo tengo 83 años, imagínense todavía con trabajos para contestar. Está muy a tiempo. No, está muy a tiempo. Muchísimas Miren, gracias. Nada más alguien que por ahí sepa mandar un correo electrónico, ¿no? Por su teléfono pueden mandar un correo electrónico. Ahí están nuestros datos, ¿no? Al instituto, y recibiendo el correo electrónico nosotros formalizamos la petición, ¿sí? Y si no, bueno, acérquense al área de capacitación y podemos gestionar algo al respecto con muchísimo gusto. ¿Algo más que deseen preguntar? Es un poema que se llama, si le ponen poema para la vejez, de José de Saramago, inmediatamente lo sacan. Está en internet. Un aplauso, por favor.
puede ser más fuerte, sí tenemos fuerzas, ¿no? ¿Ustedes saben por qué se aplaude? Es para dispersar las energías. Así es. Por eso un aplauso entre más fuerte, más energía dispersa, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Bueno, pues entregamos con todo nuestro agradecimiento, el de todos ustedes, qué bueno que les gustó, el reconocimiento a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos por su participación en el evento La protección de los datos personales e inclusión de las personas adultas mayores, que celebramos en este día aquí en el Instituto con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Margarita. Nos tomamos una fotito. Despidámoslas con un fuerte aplauso.